El tema por el que nos visita la académica riocuartense, pero hoy es el Día Internacional de la Inmunología, que le preguntaba yo qué significa eso. Bienvenida, doctora, un gusto, ¿cómo le va? Bien, bueno, bien, muchas gracias por la invitación y bueno, aprovecho el espacio para saludar a los microbiólogos que se dedican a la inmunología. Nosotros en el Departamento de Microbiología e Inmunología tenemos un área, una orientación que es inmunología, que se dedica a específicamente ese grupo investiga en salud animal. Pero bueno, la inmunología digamos, abarca la salud animal y también la salud humana, por supuesto, y es la ciencia que se dedica a investigar cómo el organismo responde ante determinadas patologías, las cuales pueden ser vinculadas a microorganismos o no. ¿La inmunología es una especialidad médica o microbiológica? No, es microbiológica, lo que pasa que obviamente tiene la vinculación directa con la salud humana y animal, ¿sí? Bueno. Pero digamos, a ver, es microbiológica. O sea, de la universidad sale gente orientada a la inmunología. Sí, es microbiológica cuando hay una vinculación o cuando la respuesta del organismo tiene que ver con la presencia de un agente microbiano, ¿está bien? Si no, digamos, la inmunología tiene otras facetas que no tienen que ver directamente con la microbiología. Cuando hablamos de la inmunología, hablamos de las defensas de los organismos. Sí, la respuesta del organismo para defenderse ante algún agente infeccioso si el causante de esa enfermedad es un microorganismo. Bueno, como coincidía con el día, le pedíamos esa información adicional. Bueno, su tema de especialidad es protección de ecosistemas agroproductivos y la mirada desde la ecología microbiana. Bueno, vamos a ir diseccionando los conceptos. ¿Hay una ecología general y una ecología microbiana? Así es. La ecología microbiana, digamos, la ciencia que estudia la relación de los microorganismos en los ecosistemas. Y cuando hablamos de ecosistemas nos referimos a la relación con otros organismos, ya sea plantas, animales, o sea, micro y macroorganismos, y la relación con factores abióticos, con el suelo, con el aire, con el agua, ¿sí? Con los recursos naturales. Y la función principal que tiene la ecología microbiana es estudiar cómo se mantiene en equilibrio el ecosistema, o sea, cómo los microorganismos cumplen un rol fundamental en mantener el equilibrio de ese ecosistema y tratar de solucionar los disturbios que muchas veces el hombre provoca en un ecosistema. ¿Esos microorganismos no se los llevan puestos los agrotóxicos? Bueno, en realidad hay el tema de los ecosistemas agroproductivos es que justamente son modificados por hombre. ¿No? Un ecosistema modificado por el hombre, en este caso con el uso de diferentes compuestos agroquímicos en general, ¿sí? Obviamente provoca un disturbio de la diversidad. Eso quiere decir que altera a los microorganismos que están en ese ecosistema, como también altera a otros organismos, ya sea plantas o animales. Cuando usted dice disturbio de la diversidad, se lo pone un ejemplo, que hayan desaparecido las mariposas, ¿es un disturbio de la biodiversidad? Sí, totalmente. Sí, el disturbio implica cuando un organismo desaparece de ese ecosistema, ya sea por un tiempo corto o desaparece para siempre, ¿sí? Y obviamente ese organismo cumplió una función para mantener el equilibrio de ese ecosistema, interaccionando con los otros organismos y también con los componentes no biológicos. ¿Por qué desaparecieron las mariposas? Bueno, las mariposas no sé, no lo desconozco, pero digamos, no sé cuáles han sido las causas. Obviamente que cuando se produce un disturbio en un ecosistema, ya sea una mariposa que desaparece o algún microorganismo, tiene que ver porque si el disturbio lo provocó el hombre es porque la modificación que provocó en el ecosistema hizo que ese ecosistema no se transformara en apto para que ese microorganismo esté presente. Entonces, como pierde el equilibrio del ecosistema, necesitamos más acción del hombre
para lograr que ese sistema sea, por ejemplo, un sistema productivo, si nos referimos a un agroecosistema, ¿no? ¿Y cuál es el aporte de la ciencia en este contexto? ¿Sobre qué trabajan ustedes? Para devolverle al ecosistema la naturalidad, por llamarlo de alguna manera. Sí, en realidad el aporte que nosotros hacemos desde el Grupo de Ecología Microbiana es tratar de estudiar cómo el sistema productivo actual provoca impactos negativos en el agroecosistema con respecto a la diversidad de los microorganismos, ¿no? Entonces, al ser aspectos negativos, esto provoca un desbalance en la biodiversidad y por lo tanto en la funcionalidad del ecosistema. Ese ecosistema no funciona o no funcionaría como debería, por eso se necesita más aporte de compuestos agregados por el hombre, que muchas veces no son biológicos, sino que son inorgánicos, ¿sí? Y eso conlleva a una alteración de todo el ecosistema. Nosotros trabajamos en buscar alternativas naturales o biológicas para tratar de subsanar ese desbalance en el ecosistema. ¿Nos puede dar un ejemplo de eso? Sí, el uso de o la búsqueda de microorganismos que actúan controlando biológicamente, lo que conocemos como el biocontrol, por ejemplo, de patógenos vegetales, ¿sí? Los patógenos vegetales durante muchísimo tiempo y en la actualidad se controlan a través del uso de agroquímicos, porque bueno, es un método curativo, ¿sí? No es un método preventivo. Los agroquímicos se utilizan cuando el problema está instalado. Entonces, bueno, eso conlleva obviamente a la solución inmediata del problema, pero trae aparejado un montón de aspectos negativos. Desde el control biológico lo que se intenta hacer es buscar una alternativa más amigable con el ambiente, utilizando organismos que provienen del mismo ambiente, pero agregándolos de manera exógena, es decir, después que los aislamos, que los caracterizamos, los estudiamos, volver a incorporarlos a ese mismo ambiente para que sean capaces de combatir a un patógeno particular. ¿Y eso conspira contra la sanidad ecológica o también termina afectando la productividad de los ambientes, en el sentido de lo que se busca? Porque generalmente se deja de respetar lo ambiental buscando mayor rendimiento, ¿no? Poniéndole potenciadores de la producción, pero destruyendo el patrimonio verdadero que es la tierra. Sí. ¿Cómo se logra ese mix de cuidar lo ambiental y no afectar la producción, que al fin de cuentas hoy está dominada? ¿Hay alguien preocupado más allá de ustedes por esta situación? Sí, hay gente, digamos, el control biológico no es algo nuevo, son estrategias de prevención que se vienen estudiando desde hace muchos años. Lo que sucede es, nosotros adherimos desde el equipo completamente con ese pensamiento de que en realidad tenemos que enfocarnos más en las causas, ¿no? La ciencia está muy abocada a estudiar las consecuencias del sistema productivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para remediar algo que ya ocurrió? Sí. Sabemos que toda remediación no es total, entonces los ecosistemas, el daño que tienen lo van a mantener, ¿sí? Podemos remediar una parte, pero nunca de manera total. El ecosistema está dañado, los ecosistemas agroproductivos están dañados. ¿Irremediablemente? Y muchos sí, porque de hecho, si vos te fijas, continuamente se está expandiendo cada vez más las áreas de producción, pero esa expansión tiene que ver con que muchas de las áreas productivas han quedado inutilizadas. Entonces, se buscan nuevas áreas productivas, para eso hay mucha inversión. ¿Se les agotó? Claro, es decir, se han transformado en suelos que han perdido la productividad. Y en algunos casos hay cuestiones que se pueden remediar, pero cuando el daño es un daño físico del suelo, eso ya no es remediable, ¿sí? Se requerirían muchísimos años para que la naturaleza por sí sola vuelva a recuperar. Doctora, ¿tenemos conciencia de eso? ¿Está pasando en la región? Yo diría que de una manera intermedia. Mientras sigamos respondiendo al sistema productivo, agroproductivo que tenemos, que está instalado,
y al cual los gobiernos siguen adhiriendo, ¿sí? Seguimos enfrentándonos o estudiando las consecuencias y estamos dejando de lado las causas. Pero eso tiene que ver también con que hacia dónde van dirigidas las políticas públicas, ¿no? Claramente las políticas están dirigidas a eso, a dar respuesta a ese sistema productivo que hoy no está pensando en el ambiental, sino en el rédito, en la renta. Exactamente, sí. ¿Cómo trabajan ustedes, para finalizar? ¿Trabajan mayoritariamente de laboratorio o es en trabajo de campo también? Las dos cosas. Las dos cosas. Laboratorio y campo, tenemos un fuerte trabajo a campo, porque bueno, el laboratorio, siempre los trabajos microbiológicos tienen un fuerte trabajo de laboratorio, pero todo este tipo de desarrollos implican estar estudiando qué ocurre en el agroecosistema, ¿no? Qué ocurre en el campo propiamente. ¿Y cómo se van eslabonando los resultados, digamos? ¿Cuándo obtienen un resultado de la tarea investigativa? Y estos ensayos a campo al menos se requieren 2 años consecutivos y a su vez repetidos en el tiempo, en diferentes regiones agroecológicas, en diferentes, lo que implica diferentes condiciones climáticas, diferentes variedades de cultivos, como para tener resultados que sean extrapolables a cualquier ecosistema agrícola, ¿no? ¿Y ustedes ven interés en algunos sectores ligados con la producción en poner el ojo en estas cuestiones? Actualmente sí, sí, porque digamos está habiendo áreas de desarrollo de biológicos dentro de las mismas empresas dedicadas a estos sistemas productivos. Por lo tanto, está habiendo, como digo, mayor desarrollo, mayor investigación, pero de todas maneras todavía no estamos a la altura de poder competir con el uso de un agroquímico, ¿sí? Hay muy pocos desarrollos biológicos que lo parece muy desigual el equilibrio de fuerzas, ¿no? Muy desigual. Volvemos a lo mismo, tiene que ver con intereses económicos, ¿no? El investigar, de hecho, los agroquímicos que se utilizan, si uno hace una recopilación, a través del tiempo siguen siendo los mismos principios activos. No hay investigación en nuevos principios activos. Eso hace que continuamente se requieran mayores dosis, ¿sí? Y obviamente el impacto en el ecosistema es mayor. Para también dar un mensaje esperanzador, hay experiencias de cuidado extremo de los ambientes. De hecho, hemos visto documentales que vinieron a hacer de la televisión alemana en un campo aquí en la región, porque trabajan con un principio ecológico estricto y no le va mal, ¿no? Obtienen buenos resultados, ganan plata y cuidan del ambiente. O sea que se puede buscar como alternativa. Claro, el camino más corto es lo otro, ¿no? Es el camino más corto y es lo que es el modelo al cual los gobiernos responden. Nos empujan. Exacto. Nos están empujando y nos han metido todo el chip de eso, ¿no? Totalmente. Profesora, muchísimas gracias. Es muy interesante saber que desde nuestra universidad también se está pensando en cuestiones que tal vez no las disfrutemos nosotros, sino las futuras generaciones. Ojalá que también la ecología en general forme parte de las currículas a nivel de todo el sistema educativo, ¿sí? Los países que tienen otra mirada del cuidado del ambiente, países del primer mundo, la ecología, el estudio de la ecología empieza desde las primeras infancias. Acá no. Y acá es un contenido más, pero no está mirado con la importancia que veía. Bueno, hay mucho por hacer entonces. Gracias hacer. Por visitarnos, muy amable. Gracias a ustedes. En Ciencia y Conciencia hablamos de protección del ecosistema agroproductivo, la mirada de la ecología microbiana, a cargo de la directora del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Exactas, la profesora Andrea Nessi, que nos visitó en Ciencia y Conciencia. Así son las investigaciones científicas, el valor de nuestros investigadores en nuestra calidad de vida. Hombres y mujeres que piensan un mundo mejor. Ciencia y Conciencia en Así son las cosas. Así son las cosas. Mientras gira el mundo siempre habrá alguien trabajando en algún lugar.
tracciona sangre, gira la rueda de noche y de día por todo el planeta. Suena 102.9 La Gospel, compañía y compromiso con todos los trabajadores. Yo soy ministra, soy doctora.